Hubo un momento de mi vida en que empezaron a llamarme orgullosa sin que yo hubiera levantado la voz. No grité, no humillé, no cerré puertas con violencia. Solo dejé de aceptar lo que antes toleraba. Dejé de correr detrás de afectos tibios, de explicar lo evidente, de doblarme para caber en lugares pequeños. Y entonces el mundo, que estaba acostumbrado a mi versión obediente, decidió bautizar mi serenidad con un nombre incómodo: orgullo. Yo también lo creí por un tiempo. Pensé que tal vez me estaba volviendo dura, que algo en mi corazón se había cerrado. No entendía que lo que estaban haciendo dentro de mí no era arrogancia, sino amor propio aprendiendo a caminar. Durante años me enseñaron que una buena mujer es la que soporta, la que comprende sin cansarse, la que siempre encuentra una excusa para el que hiere. Me dijeron que el carácter femenino debía ser suave, flexible, casi invisible, y yo hice de esa enseñanza un uniforme. Sonreí cuando no tenía ganas, dije sí cuando mi cuerpo pedía no, me quedé donde ya no. Me cuidaban porque temía que irme me convirtiera en la villana de la historia. Confundí humildad con silencio y paciencia con aguante. No sabía que estaba viviendo de espaldas a mí. A los 50, la vida me puso frente a un espejo distinto. Empecé a notar que mi cansancio no venía del trabajo ni de la edad, sino de haber negociado demasiadas veces lo que sentía. Descubrí que mi tristeza no era misterio, era coherencia pidiendo atención, y entendí que el límite no es una muralla contra el amor, sino un puente hacia el respeto. Fue un despertar silencioso, sin aplausos, casi doméstico. Un día dije, no puedo, otro día dije, no quiero, y más tarde me atreví a decir, no me hace bien. Esas 3 frases cambiaron el mapa de mi vida. Quienes estaban acostumbrados a mi versión antigua se incomodaron. Para algunos me volví difícil, para otros exagerada, para muchos orgullosa. No entendían que yo no estaba atacando a nadie, estaba regresando a mí. El mundo suele confundir la obediencia con la bondad y la dignidad con soberbia. Pero el estoicismo me enseñó otra cosa, que la calma no necesita pedir perdón, que el límite es un acto de justicia y que la verdadera fortaleza no se mide por lo que soportas, sino por lo que ya no permites. Recordé cuántas veces cargué emociones ajenas como si fueran mías, cuántas discusiones intenté salvar sola, cuántos vínculos sostuve con la espalda mientras del otro lado no había manos. Me vi corriendo detrás de explicaciones que nadie me debía, mendigando presencia donde solo había costumbre. Y comprendí que el amor propio no grita, simplemente se retira de los lugares donde no es cuidado. Eso no es orgullo, es claridad. El estoicismo me mostró que entre lo que sucede y lo que respondo existe un espacio sagrado. En ese espacio aprendí a elegir. Ya no reacciono para demostrar nada, respondo para proteger mi paz. Ya no discuto para ser entendida, hablo para ser honesta conmigo. Entendí que no necesito ganar batallas emocionales, necesito no librar guerras inútiles, y que muchas veces la mayor victoria es guardar silencio y seguir caminando. También descubrí que los límites revelan verdades ocultas. Quien te quiere de verdad, respeta tu no. Quien te necesita solo para usarte, se ofende con tu calma. Mis fronteras se convirtieron en un filtro natural. Algunos se fueron, otros se acercaron desde un lugar más limpio. Y yo dejé de temerle a las despedidas porque entendí que no todo lo que se aleja es pérdida. Durante años pensé que el amor era una casa sin puertas. Hoy sé que una casa sin puertas no es hogar, es intemperie. El límite es la cerradura que protege lo valioso. No me volvió fría, me volvió consciente. No me volvió distante, me volvió selectiva. Aprendí que puedo ser amable sin ser frágil, firme sin ser cruel, libre sin ser orgullosa. Este camino no fue una rebelión contra nadie,
fue un regreso hacia mí. Aprendí a escuchar el lenguaje de mi cuerpo, a respetar mis tiempos, a no explicar lo que mi intuición ya había decidido. Comprendí que el mundo puede opinar lo que quiera, pero solo yo habito mi interior, y que la paz que construyo con coherencia vale más que cualquier aplauso. Hoy sé que cuando me llaman orgullosa, están mirando mi dignidad desde lejos. Confunden mi serenidad con altivez porque no conocen la historia que hay detrás de mis límites. No saben cuántas veces me rompí intentando ser buena, cuántas lágrimas me tragué para no incomodar, cuántas versiones de mí sacrifiqué para encajar. Lo que ven ahora no es una mujer endurecida, es una mujer que aprendió a no traicionarse. El estoicismo me enseñó que la vida no se controla, pero la actitud sí. Que no elijo lo que otros hacen, pero sí el lugar que ocupan en mi historia. Que no puedo obligar a nadie a respetarme, pero sí puedo dejar de ofrecerme donde me desprecian. Y esa lección me hizo más liviana que cualquier victoria externa. Por eso hoy puedo decirlo sin temblar. No es orgullo, es amor propio, no es soberbia, es memoria de lo que me costó llegar hasta aquí. No es frialdad, es paz defendida con conciencia. La mujer estoica no levanta muros para aislarse, traza límites para vivir. Y desde ese lugar comienza este viaje, el de una mujer que dejó de pedir permiso para cuidarse, que aprendió a decir no sin odio, que entendió que su valor no se negocia, no es orgullo, es amor propio aprendiendo a respirar. 1. Mi silencio ya no es castigo, es elección. Durante demasiados años mi silencio fue un cuarto oscuro donde escondía todo lo que no me atrevía a decir. Callaba para no incomodar, para no perder afectos, para no parecer exagerada. Me enseñaron que la mujer prudente es la que baja la voz, la que no responde, la que sabe aguantar sin hacer ruido. Y yo aprendí esa lección como quien aprende una oración antigua, repitiéndola sin entender que estaba rezando contra mí misma. Mi silencio no era serenidad, era miedo disfrazado de virtud. Recuerdo cuántas veces me tragué verdades que me ardían en la garganta. Escuchaba palabras injustas, gestos indiferentes, decisiones que me dejaban fuera, y aún así sonreía para no romper la escena. Creí que el amor se cuidaba callando, que la armonía dependía de mi capacidad para desaparecer un poco. Nadie me explicó que el silencio que nace del temor no protege vínculos, los enferma por dentro. A los 50 empecé a sentir que ese silencio antiguo me estaba robando el aire. Mi cuerpo empezó a hablar lo que mi boca callaba. Nudos en el estómago, cansancio sin causa, una tristeza que no sabía nombrar. Comprendí que había confundido paz con ausencia de conflicto y que muchas veces la ausencia de conflicto era solo la presencia de mi renuncia. Descubrí que callar para evitar problemas no es sabiduría, es una forma elegante de huir. Mi silencio se había convertido en un escudo frágil para proteger a otros de mi verdad. Y mientras yo protegía a todos, nadie me protegía a mí. Recuerdo cómo temblaba cuando pensaba en hablar claro. Imaginaba discusiones, abandonos, caras decepcionadas. El miedo me convenció de que era mejor guardar todo en un cajón invisible. Y así viví años administrando tormentas internas para mantener cielos ajenos despejados. A los 50 aprendí otro tipo de silencio. Un silencio que no nace del miedo, sino de la elección consciente. Empecé a entender que no responder también es una respuesta, que retirarse a tiempo es un acto de inteligencia emocional. El estoicismo me mostró que entre el estímulo y la reacción existe un espacio sagrado donde puedo decidir quién quiero ser. Miré mi historia y vi cuántas veces hablé para convencer a quien no quería escuchar. Cuántas explicaciones desperdicié en corazones cerrados
Mi palabra se había vuelto una mendiga pidiendo comprensión, y comprendí que mi voz merece un lugar donde sea recibida, no tolerada. Descubrí que el nuevo silencio no me encoge, me ordena. Ya no callo para que me quieran, callo porque elijo dónde invertir mi energía. Hay batallas que no se ganan discutiendo, se ganan alejándose con dignidad. A los 50 supe que no necesito responder a toda provocación para existir, que hay preguntas que no merecen mi verdad y opiniones que no merecen mi tiempo. Mi silencio dejó de ser una cárcel para convertirse en una puerta. Recuerdo el alivio de aprender a observar sin reaccionar de inmediato, dejar que la emoción se siente, que el orgullo se enfríe, que la razón respire. Descubrí que la calma no es debilidad, es entrenamiento del alma. Comprendí que mi antiguo silencio era un grito atrapado, mientras que este nuevo silencio es un lenguaje de respeto propio. No humilla, no manipula, no castiga, simplemente protege lo que soy. A los 50 entendí que no todo merece mi explicación, que hay personas que solo entienden el idioma de la distancia y que retirarme no es perder, es cuidarme. Miré a la mujer que fui y le agradecí su intento de sobrevivir, pero también le dije que ya no hacía falta esconderse para ser amada, que mi voz no es un problema, es un derecho. Descubrí que cuando callo por elección, mi cuerpo se relaja, mi mente se aclara, mi corazón descansa. Ese silencio no me deja sola, me devuelve a casa. A los 50 aprendí que mi paz no depende de tener la última palabra, que el control no está en lo que digo, sino en lo que decido no decir. Y entendí por fin que mi silencio ya no es castigo, es elección consciente, es límite sereno, es amor propio hablando sin ruido. 2. Decir no me volvió dura, me volvió clara. Durante muchos años traté la palabra no como si fuera un objeto peligroso que debía mantenerse lejos de mi boca. Me enseñaron que una mujer amable siempre encuentra la forma de decir que sí, que el cariño se mide por la disponibilidad y que negarse es un gesto de dureza. Y yo aprendí a disfrazar mis negativas con sonrisas, con excusas largas, con silencios incómodos. Creí que decir no era cerrar puertas al amor, cuando en realidad estaba cerrando puertas a mí misma. Recuerdo cuántas veces acepté cosas que me pesaban solo para no enfrentar una cara de decepción. Favores que no podía hacer, encuentros que no quería tener, responsabilidades que no me correspondían. Mi sí se volvió automático, un reflejo aprendido para mantener la paz externa, aunque por dentro hubiera tormenta. Nadie me explicó que el no también es una forma de cuidado. A los 50 empecé a notar el precio de esos síes forzados. Un cansancio que no se iba, un resentimiento que me avergonzaba, una sensación de vivir una vida prestada. Comprendí que mi sí ya no era generosidad, era miedo a no ser querida. Y ese descubrimiento me dolió más que cualquier rechazo. Miré mi historia y vi una colección de no estragados. No a mi descanso, no a mis deseos, no a mis límites. Cada vez que decía sí sin querer, me decía no a mí, y ese diálogo interno me estaba vaciando. Recuerdo el temblor de la primera vez que dije un no sin adornos. Sentí que el mundo se iba a romper, que alguien dejaría de quererme para siempre. Y lo que ocurrió fue sorprendentemente simple. El mundo siguió girando y yo respiré mejor. A los 50 entendí que el no destruye el amor verdadero. Solo incomoda a quien se beneficiaba de mi falta de límites. Descubrí que las personas que me querían de verdad podían escuchar un no sin dejar de quererme. Comprendí que mi miedo al no venía de una educación antigua donde la mujer debía ser puente para todos. Pero nadie me dijo que un puente sin pilares se derrumba. Empecé a diferenciar entre un no desde el ego y un no desde el respeto propio.
El primero cierra, el segundo ordena. El primero castiga, el segundo cuida. A los 50 supe que no necesito justificar cada negativa, que mi vida no es un interrogatorio permanente, que mi energía es un territorio con fronteras legítimas. Recuerdo cómo algunos se molestaron cuando mi sí dejó de ser automático. Ese enojo me reveló quién me quería por quién era y quién por lo que concedía. Descubrí que el no también educa, enseña a los demás cómo quiero ser tratada, qué cosas no estoy dispuesta a negociar, dónde termina su espacio y empieza el mío. A los 50 entendí que decir no me volvió dura, me volvió clara. Clara con mis tiempos, con mis deseos, con mi verdad. Mi voz dejó de ser una súplica para convertirse en brújula. Miré a la mujer que fui y le pedí perdón por tantas veces que la traicioné con un sí tembloroso. Le prometí que de ahora en adelante mi palabra sería un hogar y no una cárcel. Comprendí que el amor que vale la pena no me pide que me rompa para quedarse, que el respeto no se mendiga, se practica empezando por mí. Y entendí por fin que decir no me volvió fría, me volvió honesta, me volvió dueña de mi vida. 3. Ya no explico lo que no necesita explicación. Durante gran parte de mi vida creí que debía traducirme para ser aceptada. Sentía la obligación de justificar cada decisión, cada emoción, cada límite. Me enseñaron que una mujer correcta es la que da razones, la que convence, la que se disculpa incluso por existir. Y yo convertí mi voz en un largo discurso explicativo para que nadie se sintiera incómodo con mi verdad. No sabía que estaba pidiendo permiso para vivir. Recuerdo cuántas veces expliqué lo evidente, por qué necesitaba descanso, por qué no podía estar en un lugar, por qué algo me dolía, como si mis sentimientos necesitaran un abogado defensor para ser válidos. Mis palabras se volvieron mendigas de comprensión. A los 50 empecé a sentir el cansancio de tanto argumento. Comprendí que quien me respeta no necesita manual de instrucciones para tratarme. Bien, que el amor no es un interrogatorio permanente. Miré mi historia y vi montañas de explicaciones entregadas a oídos que no querían entender. Me esforcé en ser clara con quien no estaba dispuesto a escuchar. Y entendí que explicar demasiado es una forma de no creerme. Recuerdo el día en que dije simplemente no quiero, sin agregar un discurso. Sentí culpa y alivio al mismo tiempo. Descubrí que mi deseo no necesita bibliografía para existir. A los 50 entendí que hay verdades que se sostienen solas. Que explicar lo obvio es regalar poder. Que mi vida no es una tesis que deba defender ante un jurado. Comprendí que las explicaciones interminables suelen ser un diálogo con el miedo. Miedo a perder, a decepcionar, a ser malinterpretada. Y decidí dejar de negociar con ese miedo. Empecé a practicar respuestas sencillas. Así lo siento. Así lo elijo. Frases cortas que me devolvieron dignidad. Descubrí que la claridad no necesita párrafos largos. A los 50 supe que no debo traducirme para quien no quiere leerme, que el respeto se demuestra con acciones, no con interrogatorios. Recuerdo cómo algunos se incomodaron con mi nueva brevedad. Estaban acostumbrados a mis discursos de conciliación, y entendí que esa incomodidad no era mi problema. Comprendí que explicar lo que no necesita explicación me alejaba de mí, que cada justificación era un paso atrás en mi amor propio. A los 50 entendí que mi verdad no es negociable, que no tengo que convencer a nadie de mi derecho a sentir. Miré a la mujer que fui y le agradecí su intento de ser comprendida, pero también le dije que ya no hacía falta tanto esfuerzo para merecer respeto. Y entendí por fin que ya no explico lo que no necesita explicación, porque mi vida no es un examen, es un camino propio.
4. No persigo, camino en mi dirección. Durante muchos años confundí el amor con la persecución silenciosa. Creí que querer a alguien era insistir, esperar, ir detrás de gestos mínimos como quien recoge migajas para hacer un pan entero. Me enseñaron que la mujer que ama no se rinde, que debe tocar puertas una y otra vez, que la presencia se gana con paciencia. Y yo convertí mi corazón en un corredor incansable detrás de afectos que caminaban más lento que yo. Recuerdo cuántas veces me quedé esperando mensajes que no llegaban, explicaciones que no existían, encuentros que siempre dependían de mí. Llamé amor a ese desequilibrio donde yo avanzaba y el otro apenas miraba. No sabía que estaba persiguiendo lugares donde no había sitio para mí. A los 50 empecé a sentir el cansancio de correr sola. Comprendí que el amor que vale la pena no necesita ser casado, que la reciprocidad no se fabrica con insistencia. Mi dignidad empezó a preguntarme por qué seguía tocando puertas que no se abrían. Miré mi historia y vi a una mujer siempre un paso detrás de afectos, de oportunidades, de miradas. Pensé que si corría lo suficiente, alcanzaría el cariño. Y lo único que alcancé fue agotamiento. Recuerdo el día en que dejé de perseguir. No hubo drama, solo un silencio cansado. Descubrí que al detenerme no perdí nada esencial. Lo que se alejó nunca estuvo caminando conmigo. A los 50 entendí que perseguir no es amar, es mendigar presencia. Que quien me quiere no me deja corriendo, me acompaña a mi ritmo. Comprendí que caminar en mi dirección no es orgullo, es respeto, que mi vida no puede ser una sala de espera donde otros deciden si llegan. Empecé a invertir mi energía en lo que sí me encontraba de frente, mis proyectos, mis amigos reales, mi paz, y descubrí que el amor también sabe llegar sin ser perseguido. A los 50 supe que no tengo que convencer a nadie de mi valor con insistencias, que la reciprocidad no se ruega, se reconoce. Recuerdo cómo algunos regresaron cuando dejé de buscarlos y entendí que no querían mi esencia, querían mi persecución. Comprendí que caminar en mi dirección me devolvió dignidad, que preferir mi rumbo a cualquier compañía es un acto de amor propio. A los 50 entendí que no persigo porque no me falta nada esencial fuera de mí, que el amor correcto sabe encontrar el camino. Miré a la mujer que fui y le dije que ya podía descansar, que no hacía falta correr para ser vista. Y entendí por fin que no persigo, camino en mi dirección y quien quiera venir, que camine conmigo. 5. Mi distancia no es venganza, es higiene emocional. Durante muchos años creí que quedarme era una prueba de amor y que irme era una forma de traición. Me enseñaron que las mujeres buenas no se alejan, que soportan, que insisten, que arreglan lo que se rompe aunque no lo hayan roto ellas. Aprendí a confundir presencia con lealtad y cercanía con virtud. Por eso permanecí en lugares donde mi voz se volvía pequeña, donde mi risa sonaba fuera de lugar, donde mi corazón tenía que pedir permiso para existir. Pensé que la distancia era un arma de los orgullosos y no un derecho de los que quieren seguir vivos por dentro. Recuerdo cuántas veces me quedé sentada en mesas donde ya no me servían nada. Escuché palabras que me atravesaban como agujas y aún así sonreí para no parecer sensible. Me acostumbré a respirar un aire que me hacía daño porque temía que levantarme fuera interpretado como rencor. Creí que irme sería un acto de venganza y no vi que quedarme también podía ser un acto de violencia contra mí misma. Nadie me explicó que hay lugares que se vuelven tóxicos no por maldad, sino por desgaste, por falta de cuidado, por silencios acumulados que empiezan a oler a encierro. A los 50 empecé a entender que la distancia también puede ser un lenguaje de amor propio,
que alejarme de lo que me hiere no me vuelve cruel, me vuelve responsable conmigo. Comprendí que no todo se arregla con abrazos, que no toda relación se salva con mi esfuerzo, que hay vínculos que solo respiran cuando se les pone espacio. Mi corazón empezó a decirme que no tenía que vivir enferma para demostrar que quería de verdad. Miré mi historia con más honestidad y vi cuántas veces me quedé por miedo a la soledad, por miedo al juicio, por miedo a ser la mala de la historia. Vi cómo mi presencia sostenía relaciones que ya no tenían raíz, solo costumbre, y entendí que muchas veces no me quedé por amor, me quedé por temor a cambiar de piel. La distancia me parecía un abismo, cuando en realidad era un puente hacia mí. Recuerdo el primer adiós que di sin rabia. No hubo gritos, no hubo reproches, solo un cansancio sereno que dijo basta. Descubrí que irse sin odio es posible, que no necesito convertir a nadie en enemigo para protegerme. Aprendí que la retirada también es un gesto adulto, que soltar no es destruir, es ordenar. Y ese descubrimiento me hizo temblar de alivio. A los 50 entendí que la higiene emocional se parece a abrir ventanas. No se trata de borrar personas, sino de dejar entrar aire donde antes había humedad. Mi distancia empezó a ser una forma de limpiar mis días, de no permitir que cualquier cosa se sentara a la mesa de mi alma. Comprendí que puedo amar a alguien y aún así no compartir su forma de tratarme, que el cariño no obliga a convivir con lo que me apaga. Me di cuenta de que muchos confundían mi alejamiento con castigo porque estaban acostumbrados a una versión mía que todo lo toleraba. Mi nueva forma de cuidarme les resultó extraña y entendí que la incomodidad ajena no es señal de mi error, sino de mi cambio. La distancia reveló verdades que la cercanía maquillaba. A los 50 supe que no tengo que explicarle a nadie por qué me voy cuando me duele, que mi cuerpo entiende razones, que mi mente tarda en aceptar. Aprendí a escuchar ese susurro interno que me dice aquí no y a obedecerlo sin discursos. Mi distancia dejó de ser un mensaje para otros y se volvió un acto íntimo conmigo. Recordé cuántas veces me enfermé por quedarme demasiado. Dolores sin causa, insomnios, tristezas que no tenían nombre. El cuerpo siempre supo lo que mi educación negaba y comprendí que la distancia es a veces la medicina que me debo. A los 50 entendí que no todo vínculo merece rescate, que no toda historia necesita final heroico. Algunas relaciones se honran mejor desde lejos. Aprendí que irme no me vuelve desagradecida, me vuelve consciente, que la lealtad más importante es conmigo. Miré a la mujer que fui y le agradecí su paciencia infinita, pero también le dije que ya no hacía falta seguir soportando para demostrar amor, que podía retirarse sin culpa, caminar sin pedir perdón por cuidarse. Comprendí que mi distancia no necesita rabia para existir, que no es una declaración de guerra, sino un tratado de paz con mi propia vida, que puedo desear lo mejor a alguien y aún así no compartir su camino. Y entendí por fin que mi distancia no es venganza, no es castigo, es higiene emocional, es amor propio respirando. 6. No negocio lo que me daña. Durante muchos años creí que todo en la vida era negociable, incluso mi propia paz. Me enseñaron que el amor se trata de ceder, que las relaciones se sostienen con concesiones, que una mujer madura aprende a acomodarse. Y yo tomé esa idea como una ley sagrada. Empecé a negociar cosas que nunca debieron entrar en la mesa: mi dignidad, mi tranquilidad, mi manera de sentir. Pensé que ser flexible era una virtud y no vi que estaba doblándome hasta casi partirme. Recuerdo cuántas veces acepté tratos que me dejaban un nudo en el pecho, palabras que me
encogían, ausencias que me confundían, gestos que me hacían sentir pequeña. Me repetía que todo se podía conversar, que con paciencia las cosas cambiarían, que el amor verdadero requería sacrificios. Nadie me explicó que hay daños que no se dialogan, se detienen, que hay límites que no se debaten, se plantan. A los 50 empecé a sentir que mis negociaciones internas me estaban saliendo demasiado caras. Comprendí que había convertido mi vida en un mercado donde siempre era yo quien bajaba el precio. Negocié mi tiempo para que otros no se molestaran. Negocié mi voz para no incomodar. Negocié mi verdad para no quedarme sola. Y cada trato me alejaba un poco más de mí. Miré mi historia y vi cuántas veces llamé acuerdo a lo que en realidad era rendición. Vi cómo acepté migajas creyendo que eran panes, cómo confundí paciencia con aguante, comprensión con permiso para herirme. Entendí que negociar lo que me daña no es un acto de amor, es una forma elegante de autoabandono. Recuerdo el día en que algo dentro de mí se cansó de regatear su propio valor. Fue un cansancio silencioso, sin dramatismos, pero firme. Empecé a escuchar esa voz interna que decía, esto no, hasta aquí, ya basta. Y por primera vez la obedecí sin pedir perdón. A los 50 comprendí que no todo merece conversación, que hay conductas que no se explican, se detienen, que el respeto no se negocia, se practica. Descubrí que mi paz no es moneda de cambio para conservar afectos. Me di cuenta de que muchas personas estaban cómodas con mi antigua flexibilidad. Mi nueva firmeza les resultó extraña, incluso amenazante, y entendí que quien se incomoda con mis límites no amaba mi esencia, amaba mi capacidad de ceder. A los 50 supe que negociar lo que me hiere me convierte en cómplice de mi propio dolor, que no tengo que convencer a nadie de que me trate bien, que el buen trato no es una petición, es un requisito. Recordé cuántas veces intenté explicar mi dolor para que lo validaran y comprendí que mi herida no necesita jurado, necesita protección. Aprendí a cerrar la mesa de negociación cuando el tema era mi dignidad. A los 50 entendí que la mujer estoica no discute con lo evidente. Observa, nombra y actúa. No hace pactos con el daño, no firma contratos con la tristeza. Miré a la mujer que fui y le agradecí su deseo de armonía, pero también le dije que ya no hacía falta seguir cediendo para ser amada, que el amor que vale la pena no me pide descuentos. Comprendí que mi firmeza no es dureza, es claridad, que mi no es ataque, es frontera, que dejar de negociar lo que me daña es empezar a invertir en mi vida. Y entendí por fin que no negocio lo que me daña, porque mi paz no tiene precio, mi dignidad no se regatea y mi corazón no está en oferta. 7. Ya no cargo emociones ajenas. Durante gran parte de mi vida, creí que amar significaba hacerme responsable de lo que otros sentían. Pensé que si alguien a mi lado estaba triste, era mi deber devolverle la alegría, que si estaba enojado, yo debía encontrar la forma de calmarlo, que si se sentía perdido, mi tarea era convertirme en mapa. Me enseñaron que una mujer buena es la que sostiene, la que contiene, la que amortigua los golpes del mundo para que nadie a su alrededor se quiebre. Y yo acepté ese papel como si fuera un destino natural, sin darme cuenta de que estaba convirtiendo mi corazón en un depósito de emociones que no me pertenecían. Recuerdo cuántas veces cambié mi estado de ánimo para adaptarme al de otros. Entraba a una habitación leyendo el clima emocional como quien consulta el pronóstico del tiempo, dispuesta a convertirme en paraguas, en abrigo, en sombra o en sol según lo necesitaran. Mi identidad empezó a moldearse alrededor de necesidades ajenas y casi sin notarlo dejé de preguntarme qué sentía yo. Creí que eso era.
empatía, cuando en realidad era una forma silenciosa de desaparecer. A los 50 empecé a sentir un cansancio que no se explicaba con las horas del día. Un agotamiento que venía de haber vivido con las antenas siempre afuera y casi nunca adentro. Comprendí que había confundido acompañar con cargar, escuchar con resolver, amar con salvar. Me di cuenta de que muchas personas no aprendían a gestionar sus propias tormentas porque yo me adelantaba a construirles refugios. Y ese refugio se estaba levantando con mis ladrillos. Miré mi historia y vi a una mujer convertida en guardiana de emociones ajenas. Vi cómo me preocupaba más por la tristeza del otro que por mi propia alegría. Cómo medía mis palabras para no herir susceptibilidades que no me correspondían. Nadie me explicó que la empatía también necesita límites, que sentir con el otro no significa disolverme en él. Recuerdo cuántas veces me sentí culpable cuando alguien se molestaba conmigo. Interpretaba su enojo como una señal de que yo había fallado, como si mi misión fuera mantener a todos en calma permanente. No entendía que cada adulto es responsable de su propio mundo interno y que yo no podía ser el clima de nadie. A los 50 comprendí que cargar emociones ajenas me estaba robando la posibilidad de vivir las mías, que mientras yo intentaba ordenar el caos de otros, mi propio desorden crecía en silencio. Aprendí que puedo acompañar sin convertirme en muleta, escuchar sin absorber, estar sin desaparecer. Descubrí que muchas relaciones se sostenían sobre mi rol de contenedora. Cuando dejé de cumplirlo, algunos se incomodaron y esa incomodidad me reveló verdades antiguas. Entendí que no me querían por quien era, sino por el peso que les quitaba. A los 50 supe que no tengo que ser bombera de incendios emocionales, que el dolor del otro merece respeto pero no apropiación, que puedo tender una mano sin entregar mi espalda. Recuerdo el alivio de empezar a decir, te acompaño, pero no lo cargo. Sentí miedo de parecer distante y sin embargo me sentí más presente que nunca conmigo. Comprendí que amar no es evitarle a nadie sus aprendizajes, que protegerme no me vuelve egoísta, me vuelve honesta, que mi paz no puede construirse sobre el desorden que no es mío. Miré a la mujer que fui y le agradecí su corazón generoso, pero también le dije que ya no hacía falta vivir con equipaje prestado, que podía soltar sin dejar de amar. Y entendí por fin que ya no cargo emociones ajenas, porque mi alma no es refugio de tormentas, es cielo con derecho a su propio clima. 8. No respondo provocaciones. Durante muchos años creí que no responder era perder. Pensé que callar ante una provocación me hacía débil, que no defenderme de inmediato era una forma de rendición. Me enseñaron que el respeto se gana contestando, que el carácter se demuestra levantando la voz, que quien guarda silencio otorga. Y yo viví con esa idea atravesándome el pecho, reaccionando como un resorte ante cualquier palabra incómoda, como si mi valor dependiera de tener siempre la última frase. Recuerdo cuántas veces entré en discusiones que no tenían destino, solo desgaste, palabras lanzadas como piedras, conversaciones que se volvían combates, noches rumiando respuestas que ya no servían para nada. Creí que defendía mi dignidad cuando en realidad estaba entregando mi paz a manos ajenas. Nadie me explicó que no toda batalla merece mi energía, que hay guerras que se ganan no entrando en ellas. A los 50 empecé a descubrir otra forma de fuerza, una fuerza silenciosa que no necesita demostrar nada. Comprendí que la provocación solo vive si la alimento, que el conflicto necesita dos voluntades para encenderse. Empecé a ver mis reacciones como puertas. Podía abrirlas o dejarlas cerradas. Miré mi historia y vi cuántas veces respondí desde la herida y no desde la conciencia. Cuántas palabras dije para proteger un ego asustado.
no una verdad serena. Entendí que mi antiguo impulso de contestar era miedo disfrazado de valentía. Recuerdo el día en que elegí no responder. Sentí un vértigo extraño, como si estuviera traicionando un mandato antiguo. Y descubrí que el silencio consciente tiene un peso distinto al silencio obligado. No era sumisión, era gobierno de mí. A los 50 comprendí que no responder provocaciones no es cobardía, es disciplina del alma, que entre el estímulo y mi reacción existe un espacio sagrado donde puedo elegir quién quiero ser. Descubrí que muchas personas provocan para arrastrarte a su terreno, que el conflicto es su idioma y yo ya no quiero hablarlo. Mi calma dejó de ser ingenuidad para convertirse en estrategia de vida. A los 50 supe que mi paz vale más que cualquier discusión, que no necesito convencer a quien no quiere entender, que mi dignidad no depende de ganar duelos verbales. Recuerdo cómo mi cuerpo empezó a agradecer mis silencios elegidos. Dormí mejor, pensé mejor, viví más liviana. Entendí que responder a todo es regalar el timón de mi día. Comprendí que la mujer estoica no ignora por desprecio, sino por claridad. Que no todo merece mi atención, que no toda palabra merece mi eco. A los 50 entendí que mi valor no se prueba en el ruido, se cultiva en la serenidad, que mi fuerza no grita, respira. Miré a la mujer que fui y le dije que ya no hacía falta defenderse de todo, que podía bajar las armas y seguir siendo digna. Y entendí por fin que no respondo provocaciones, porque mi paz no es campo de batalla, es territorio sagrado. 9. Mi tiempo dejó de ser un bien público. Durante demasiados años traté mi tiempo como si no me perteneciera del todo. Me enseñaron que una mujer disponible es una mujer buena, que decir no tengo tiempo suena egoísta, que la generosidad se mide por la capacidad de interrumpirse a una misma. Y yo abrí mi agenda como quien abre la puerta de su casa sin mirar quién entra. Regalé horas como si fueran hojas infinitas, sin comprender que cada minuto entregado era un pedazo irrepetible de mi vida. Recuerdo cuántas veces pospuse lo que amaba por atender lo urgente de otros. Dejé sueños en pausa, descansos a medias, silencios necesarios para resolver necesidades ajenas. Vivía corriendo para cumplir expectativas que no llevaban mi nombre. Mi tiempo se convirtió en un río que siempre regaba jardines prestados mientras el mío esperaba sediento. A los 50 empecé a sentir que ese modo de vivir me estaba vaciando. Descubrí que el tiempo que regalaba no regresaba convertido en gratitud, sino en costumbre. Se acostumbraron a mi disponibilidad como quien se acostumbra al aire, sin notarlo, sin cuidarlo, sin agradecerlo. Y comprendí que yo misma había enseñado que mi vida valía poco al ofrecerla sin medida. Miré mi historia y vi un álbum de horas entregadas por miedo a decepcionar. Reuniones donde no. Quería estar, favores que nadie recordaba, conversaciones que me drenaban. Vi a una mujer siempre ocupada y pocas veces presente consigo. Nadie me explicó que el tiempo no se recupera con disculpas. Recuerdo el día en que me pregunté por primera vez si quería estar donde estaba. La pregunta me pareció casi prohibida, pero esa pregunta abrió una grieta de luz. Empecé a ver que mi tiempo era un territorio sagrado. A los 50 comprendí que decir no tengo tiempo puede ser un acto de amor propio, que elegir en qué invierto mis horas es elegir quién soy. Mi agenda dejó de ser un mantel para cualquiera. Descubrí que muchos se incomodaron cuando mi tiempo dejó de ser automático. Y entendí que esa incomodidad no era mi problema, era el fin de un privilegio ajeno. A los 50 supe que mi tiempo también merece ser amado, que puedo reservar horas para no hacer nada, para escucharme, para existir sin producir. Recuerdo el alivio de empezar a decir hoy no, ahora no, no puedo.
frases pequeñas que me devolvieron la respiración. Comprendí que regalar tiempo sin ganas es mentirme, que estar por obligación no es presencia, es ausencia maquillada. A los 50 entendí que mi tiempo no es un favor, es un regalo consciente, que no necesito justificar cada minuto que me dedico. Miré a la mujer que fui y le dije que ya podía dejar de correr para merecer cariño, que su valor no estaba en la prisa, y entendí por fin que mi tiempo dejó de ser un bien público para volverse mi forma más íntima de vida. 10. No compito por amor ni por atención. Durante muchos años creí que el amor era un escenario donde había que demostrar méritos para permanecer. Me enseñaron que la atención se conquista con esfuerzo, que el afecto se gana con paciencia, que una mujer debe saber destacarse para no ser reemplazada. Y sin darme cuenta, entré en una carrera silenciosa por lugares que nunca debieron ponerse a prueba. Competí por miradas, por mensajes, por gestos mínimos, como si mi valor dependiera de quedar primera en un concurso invisible que nadie había declarado, pero que yo obedecía con disciplina. Recuerdo cuántas veces me di mi importancia por la forma en que me trataban. Si me buscaban, me sentía valiosa. Si se alejaban, me llenaba de dudas. Empecé a compararme con otras mujeres, con otras historias, con versiones ideales que solo existían en mi cabeza. Pensé que debía ser más paciente, más comprensiva, más interesante para merecer cariño. Nadie me explicó que el amor que necesita competencia ya está herido desde el principio. A los 50 empecé a cansarme de esa lucha sin trofeo real. Comprendí que donde hay que pelear por un lugar no hay amor, hay inseguridad compartida. Descubrí que no quiero un sitio que deba defender. Con uñas y dientes, quiero un espacio que se me ofrezca con naturalidad, como se ofrece una silla a quien es bienvenida. Miré mi historia y vi a una mujer intentando demostrar que valía la pena, como si eso no fuera evidente por el simple hecho de existir. Vi cómo acepté atenciones intermitentes, afectos a medias, presencias que aparecían y desaparecían según el clima del otro, y entendí que estaba compitiendo por algo que nunca debió ser premio, sino encuentro. Recuerdo el día en que decidí salir de ese juego. No hubo discursos ni reproches, solo una claridad tranquila que me atravesó el pecho. Comprendí que el amor no se mendiga, se reconoce, que no vine a este mundo a ganar corazones por puntos, sino a caminar junto a quien quiera caminar conmigo sin cronómetro. A los 50 entendí que competir por amor me hacía pequeña, que mi dignidad no es un espectáculo para convencer a nadie, que la mujer estoica no se compara porque se conoce, y quien se conoce ya no necesita medirse con otras. Descubrí que la atención que necesito no debe rogarse ni disputarse, que quien me quiere no me coloca frente a un jurado, no me enfrenta con fantasmas, no me obliga a brillar para no ser olvidada. El cariño verdadero no organiza torneos. A los 50 supe que no tengo rivales en el territorio del afecto auténtico, que cada vínculo real nace de la elección libre, no del miedo a perder. Dejé de mirar hacia los lados para empezar a mirarme de frente. Recuerdo el alivio de dejar de competir, dejar de maquillarme el alma para gustar, dejar de demostrar que merecía un lugar. Mi corazón empezó a descansar como quien se quita una armadura que nunca necesitó. Comprendí que competir por atención me alejaba de mí, mientras elegirme me acercaba a relaciones más limpias. Que el amor que vale la pena no me pone a luchar, me invita a estar. A los 50 entendí que no necesito ser mejor que nadie para ser amada, necesito ser verdadera, que la atención auténtica llega sin ruido, sin pulseadas, sin estrategias. Miré a la mujer que fui y le dije que ya podía bajarse del escenario, que no hacía falta seguir actuando para ser vista, que su valor no estaba en ganar, sino en existir.
Y entendí por fin que no compito por amor ni por atención, porque quien me quiere no me mide, me elige. 11. Aprendí a irme sin hacer ruido. Durante mucho tiempo pensé que irse era un acto de guerra. Creí que las despedidas necesitaban explicaciones largas, reproches justificados, palabras que dolieran tanto como había dolido quedarse. Me enseñaron que el adiós debía tener testigos, que la dignidad se defendía alzando la voz, que quien se va en silencio es porque no tiene argumentos. Y yo convertí mis intentos de partida en pequeñas batallas donde siempre terminaba más herida que libre. Recuerdo cuántas veces ensayé discursos que nunca pronuncié, preparaba listas de razones, imaginaba conversaciones finales, soñaba con cierres perfectos donde por fin me entenderían. Quería que mi dolor tuviera escenario, que mi salida dejara una huella visible. No sabía que, mientras esperaba ese final ideal, seguía viviendo en un lugar que ya me había quedado pequeño. A los 50 empecé a descubrir otra forma de irme. Una partida sin portazos, sin amenazas, sin necesidad de demostrar nada. Comprendí que cuando un vínculo ha perdido su verdad, las palabras sobran. Que hay despedidas que se pronuncian mejor con los pasos que con la boca. Miré mi historia y vi cuántas veces convertí mis adioses en tribunales. Hablé para señalar, para convencer, para ganar una razón que ya no servía de nada. Y entendí que ese ruido me mantenía atada al mismo lugar del que quería salir. Recuerdo el primer día en que me fui sin hacer escenas. No hubo reproches, no hubo cartas, no hubo explicaciones interminables, solo un silencio claro que me abrió el camino. Sentí miedo, sí, pero también una paz desconocida, como si por fin me permitiera ser adulta con mis decisiones. A los 50 entendí que irse sin hacer ruido no es cobardía, es respeto por mí. Que no necesito convencer a nadie de mi dolor para que sea real, que hay historias que no se cierran hablando, se cierran caminando. Comprendí que el silencio al partir no es negación, es límite. Que cuando las palabras ya no construyen, insistir con ellas es clavar más hondo la herida. Aprendí que la calma también puede ser una respuesta completa. Empecé a notar que las despedidas ruidosas me dejaban vacía, mientras que las silenciosas me devolvían entera. Descubrí que no necesito tener la última frase para recuperar mi vida. A los 50, supe que mi adiós no tiene que educar a nadie, que puedo irme sin dar lecciones, sin repartir culpas, sin convertir mi dolor en espectáculo. Mi salida empezó a ser un acto íntimo, no un mensaje para el otro. Recuerdo cómo algunos esperaban de mí una guerra final. Estaban acostumbrados a mi antigua manera de luchar por quedarme y se desconcertaron con mi serenidad. Comprendí que ese desconcierto no era mi responsabilidad. Entendí que irme sin hacer ruido me enseñó a respetar mis propios procesos. Que no todo necesita traducción, que no todo merece explicación, que hay cierres que solo me pertenecen a mí. A los 50 comprendí que la mujer estoica no dramatiza su retirada, observa, acepta y se mueve. Sabe que hay lugares donde ya no es posible florecer y elige otro suelo sin rencor. Miré a la mujer que fui y le dije que ya no hacía falta pelear para irse. Que su valor no dependía de cuántas verdades gritara, sino de cuánta paz fuera capaz de proteger. Y entendí por fin que aprendí a irme sin hacer ruido, porque mi dignidad no necesita estruendo, solo decisión. 12. No tolero lo que antes disfrazaba de paciencia. Durante gran parte de mi vida pensé que la paciencia era la forma más alta del amor. Me enseñaron que una mujer valiosa es la que espera, la que comprende, la que soporta sin quejarse. Y yo convertí esa enseñanza en un mandato silencioso. Llamé paciencia a quedarme donde me dolía, a aceptar palabras que me encogían,
a convivir con ausencias que se vestían de promesas. No sabía que estaba confundiendo la virtud con la costumbre de sufrir en voz baja. Recuerdo cuántas veces me dije que todo cambiaría si yo era más paciente, que el otro maduraría, que el vínculo se transformaría, que el tiempo arreglaría lo que el presente rompía. Mi paciencia se volvió un lugar donde guardaba excusas para no moverme, un colchón donde amortiguaba golpes que nunca debieron tocarme. A los 50 empecé a mirar esa paciencia con otros ojos. Sentí que algo dentro de mí se rebelaba contra esa versión obediente que todo lo toleraba. Comprendí que no toda espera es noble, que hay tolerancias que se parecen demasiado al abandono propio. Descubrí que había estado llamando paciencia a lo que en realidad era miedo a perder, miedo a quedarme sola, miedo a incomodar. Miré mi historia y vi cuántas veces convertí el dolor en hábito. Vi cómo justificaba lo injustificable para mantener una imagen de mujer comprensiva. Entendí que mi paciencia había sido un permiso silencioso para que otros siguieran cruzando mis límites sin consecuencias. Recuerdo el día en que decidí dejar de tolerar lo que me dañaba. No fue un estallido, fue un cansancio lúcido que me atravesó el pecho. Sentí culpa, como si estuviera traicionando una parte buena de mí, y comprendí que no estaba traicionando mi bondad, estaba rescatándola de un uso equivocado. A los 50 entendí que la verdadera paciencia no me pide desaparecer, que esperar no significa aceptar cualquier trato, que hay tiempos que construyen y tiempos que solo prolongan la herida. Comprendí que la paciencia sana tiene límites y que esos límites son la frontera del respeto, que donde empieza el maltrato, termina la virtud. Empecé a distinguir entre comprender y justificar, entre acompañar y aguantar, entre dar tiempo y regalar mi vida. Esa diferencia me devolvió claridad. A los 50 supe que no estoy obligada a ser la sala de espera de nadie, que mi corazón no es un banco donde otros pueden endeudarse sin pagar. Recuerdo cómo algunos se desconcertaron cuando dejé de tolerar lo de siempre. Estaban acostumbrados a mi antigua capacidad de aguante y entendí que esa costumbre no era amor, era comodidad. Comprendí que dejar de tolerar no me volvió impaciente, me volvió honesta, que mi dignidad no se mide por lo que resisto, sino por lo que protejo. A los 50 entendí que la mujer estoica no confunde fortaleza con resignación. Sabe que hay dolores que no educan, solo desgastan. Miré a la mujer que fui y le agradecí su deseo de armonía, pero también le dije que ya no hacía falta seguir llamando paciencia al sufrimiento. Y entendí por fin que no tolero lo que antes disfrazaba de paciencia, porque mi vida no es un ensayo eterno, es un presente que merece cuidado. 13. Dejé de temer al qué dirán. Durante demasiados años viví con un tribunal invisible dentro de la cabeza. Antes de decidir, antes de hablar, antes incluso de sentir, aparecía esa pregunta antigua. ¿Qué dirán los demás? Me enseñaron que una mujer correcta cuida las apariencias, que la opinión ajena es una brújula moral, que salirse del guión social es un riesgo peligroso. Y yo caminé gran parte de mi vida mirando más hacia afuera que hacia adentro, como si mi valor dependiera del eco que producían mis pasos. Recuerdo cuántas decisiones tomé pensando en voces que ni siquiera estaban presentes. Elegí silencios para no parecer conflictiva, elegí presencias para no parecer sola, elegí caminos que no me pertenecían solo para encajar en un molde cómodo para otros. Mi vida se volvió una representación cuidada, un teatro donde yo era actriz y espectadora al mismo tiempo. A los 50 empecé a sentir el cansancio de vivir vigilada por fantasmas. Comprendí que el ¿qué dirán? No era una verdad, era una jaula construida con miedos heredados. Descubrí que muchas de esas voces nunca habían caminado mis zapatos,
Nunca habían sentido mi historia y aún así yo les entregaba el timón. Miré mi pasado y vi cuántas veces me traicioné por miedo al juicio. Cuántos sueños dejé a medio camino para no parecer ridícula. Cuántas verdades callé para no incomodar. Cuántas despedidas postergué para no ser la mala del cuento. Entendí que el ¿qué dirán? Me había robado más vida que cualquier error. Recuerdo el día en que decidí escucharme primero. Fue un acto pequeño, casi doméstico, pero revolucionario. Elegí algo que quería sin consultar a ese coro imaginario. Sentí vértigo y libertad al mismo tiempo, como quien aprende a caminar sin barandilla. A los 50 entendí que la opinión ajena es un ruido que cambia de forma según el viento, que hoy aplauden lo que mañana critican. Y comprendí que no puedo construir mi vida sobre un suelo tan inestable. Descubrí que el ¿qué dirán? Habla más de quien juzga que de quien vive. Que nadie posee el mapa completo de mi historia para evaluarla con justicia. Empecé a notar que cuando dejé de temer al juicio, mi cuerpo se enderezó, mi voz se volvió más firme, mi risa más verdadera. Mi identidad empezó a respirar sin corsé. A los 50 supe que no vine a este mundo a aprobar exámenes sociales, que mi tarea no es gustarle a todos, sino ser coherente conmigo. Recuerdo cómo algunos se sorprendieron con mis nuevas decisiones. Estaban acostumbrados a mi versión obediente, y entendí que su desconcierto era señal de mi crecimiento. Comprendí que el estoicismo me enseñó a distinguir entre lo que controlo y lo que no. No controlo lo que dirán, sí controlo cómo vivo. A los 50 entendí que el juicio ajeno no paga mis noches, no sostiene mis duelos, no conoce mis batallas. Y por eso dejó de gobernarme. Miré a la mujer que fui y le dije que ya podía soltar ese peso antiguo, que no hacía falta seguir viviendo para una platea inexistente. Y entendí, por fin, que dejé de temer al ¿qué dirán? Porque mi vida no es un rumor, es mi única verdad. 14. Comprendí que el amor real no exige sufrir. Durante muchos años viví creyendo que el dolor era el idioma natural del amor. Me contaron historias donde amar significaba aguantar, donde la intensidad se medía por las lágrimas, donde la entrega se confundía con sacrificio, y yo adopté esa versión como una verdad sagrada. Pensé que si dolía era porque importaba, que si me hería era porque estaba viva la pasión, que sufrir por alguien era casi una prueba de lealtad. No sabía que estaba aprendiendo a romantizar mi propia herida. Recuerdo cuántas veces justifiqué lo que me hacía daño en nombre del amor. Palabras que me encogían, silencios que me desordenaban, ausencias que me dejaban temblando. Me repetía que nadie es perfecto, que todas las relaciones tienen sombras, que amar también es soportar. Nadie me explicó que hay sombras que no enseñan nada, solo oscurecen el alma. A los 50 empecé a mirar mi historia con una honestidad que antes me asustaba. Vi a una mujer confundiendo profundidad con tormenta, compromiso con resignación, cariño con necesidad. Comprendí que había llamado amor a lugares donde yo siempre estaba más pequeña que grande, más triste que serena, más cansada que viva. Miré mi pasado y vi cuántas veces me quedé por miedo a perder, no por ganas de quedarme. Vi cómo. Convertí la esperanza en una venda para no ver la realidad. Me aferré a promesas que no tenían cuerpo, a futuros que solo existían en mi imaginación. Y entendí que estaba defendiendo un amor que no me defendía a mí. Recuerdo el día en que me permití dudar de ese mito antiguo. Me pregunté si el amor debía sentirse como una herida abierta. Sentí culpa por hacerme esa pregunta, como si cuestionar el sufrimiento fuera una traición a lo aprendido. Y sin embargo esa duda me salvó. A los 50 entendí que el amor real no necesita lastimar para ser profundo,
que puede haber diferencias sin humillaciones, conflictos sin desprecio, desafíos sin amenazas. Descubrí que la ternura también es una forma de intensidad y que la calma no es aburrimiento, es madurez. Comprendí que el dolor no es moneda de cambio para merecer cariño, que no tengo que demostrar nada a través de mis lágrimas. El amor que vale la pena no me pide que me rompa para quedarse. Empecé a reconocer un nuevo lenguaje del afecto, el de los gestos que cuidan, las palabras que no hieren, las presencias que no desordenan mi paz. Y entendí que eso también es amor, un amor más silencioso y más verdadero. A los 50 supe que no estoy obligada a soportar lo insoportable para no quedarme sola, que mi compañía vale más que cualquier relación que me apague. Recuerdo cómo me costó soltar la idea de que amar es sufrir. Fue como desprenderme de una piel vieja que me había acompañado toda la vida, pero al soltarla recuperé aire. Comprendí que la mujer estoica no confunde pasión con tormento. Sabe que el corazón no es un campo de batalla, sino un lugar para habitar. A los 50 entendí que el amor que vale la pena me hace sentir en casa, no en exilio, que puedo ser amada sin pagar peajes de dolor. Miré a la mujer que fui y le dije que ya no hacía falta seguir probando su entrega con heridas, que merecía un cariño, que no le pidiera sacrificios imposibles. Y entendí, por fin, que comprendí que el amor real no exige sufrir, porque el amor verdadero no me rompe, me sostiene. 15. Entendí que mi vida empieza cuando dejo de complacer. Durante gran parte de mi vida creí que complacer era la forma más segura de ser amada. Me enseñaron que una mujer valiosa es la que sabe adaptarse, la que no incomoda, la que suaviza su carácter para que otros descansen, y yo convertí esa enseñanza en una manera de respirar. Aprendí a decir sí con el corazón encogido, a sonreír cuando quería llorar, a disfrazar mis deseos para no parecer egoísta. No sabía que, mientras complacía al mundo, me estaba quedando sin rostro. Recuerdo cuántas veces ajusté mi tamaño para caber en espacios pequeños. Elegí palabras que no me representaban, silencios que me dolían, decisiones que no llevaban mi nombre. Mi vida sé. Volvió una casa ordenada para visitas, donde yo apenas tenía un cuarto prestado. Creí que complacer era construir puentes, y no vi que también era dinamitar mis propios cimientos. A los 50 empecé a sentir un cansancio distinto, un cansancio de alma. Comprendí que había vivido pidiendo permiso para existir, como si mi alegría necesitara autorización. Descubrí que complacer no me hacía más querida, solo más utilizable. Miré mi historia y vi cuántas veces traicioné mi intuición para no perder afectos. Vi cómo acepté tratos que me encogían por miedo a la soledad. Entendí que mi amabilidad se había convertido en una jaula con buenas intenciones. Recuerdo el día en que elegí algo solo porque lo quería yo. Sentí culpa, como si estuviera cometiendo una falta grave, y al mismo tiempo sentí una libertad nueva, una libertad sin testigos. A los 50 entendí que complacer a todos es una misión imposible, que siempre habrá alguien incómodo cuando me elijo, y que esa incomodidad ajena no es mi deuda. Comprendí que mi valor no crece cuando me adapto, crece cuando me respeto, que el amor que necesita mi desaparición no es amor, es costumbre. Empecé a practicar pequeñas desobediencias, decir hoy no, decir así no me siento bien, decir esto no es para mí, frases sencillas que me devolvieron la respiración. A los 50 supe que mi vida no es un servicio al público, que mi corazón no nació para oficina de aprobación. Recuerdo cómo algunos se desorientaron con mi nueva forma de ser. Estaban acostumbrados a mi versión complaciente y entendí que su desorientación era el mapa de mi cambio.
Comprendí que dejar de complacer no me volvió egoísta, me volvió verdadera. Que la bondad sin respeto propio se convierte en sacrificio inútil. A los 50 entendí que mi vida empieza cuando dejo de vivir para el aplauso. Que no necesito ser cómoda para ser digna de amor. Miré a la mujer que fui y le dije que ya podía descansar de tanto esfuerzo por agradar, que su existencia no es un examen de simpatía. Y entendí, por fin, que mi vida empieza cuando dejo de complacer, cuando me escucho, cuando me pertenezco. A los 50 comprendí que no me volví orgullosa, me volví consciente, que no me endurecí, solo dejé de ser blanda conmigo. Durante años confundí bondad con aguante, amor con sacrificio, paciencia con silencio obligado. Caminé creyendo que la virtud de una mujer estaba en soportar, en ceder, en acomodarse para que el mundo no se incomodara. Y un día, casi sin aviso, ese guión empezó a quedarme estrecho como una ropa que ya no respira. Miré mi vida con una honestidad que antes me asustaba y vi cuántas veces me traicioné por miedo a no ser querida. Vi los límites que no puse, las palabras que no dije, las despedidas que postergué. Comprendí que mi cansancio no venía de la edad, sino de haber vivido demasiado tiempo de espaldas a mí, y entendí que el despertar no es un grito, es un permiso silencioso para empezar a respetarme. Aprendí que los límites no levantan muros, construyen puentes más sanos, que decir no me volvió fría, me volvió clara, que callar por elección no es sumisión, es gobierno de mi paz. Descubrí que la mujer estoica no se defiende con violencia, se cuida con coherencia, y que proteger mi corazón no me aleja del amor, me acerca al amor verdadero. Comprendí que el mundo llama orgullo a lo que no entiende, que muchos se acostumbran a la versión de nosotras que todo lo tolera y se desconciertan cuando dejamos de hacerlo. Pero también supe que la incomodidad ajena no es una sentencia contra mí, sino un espejo de mi cambio. La mujer que despierta incomoda porque ya no es predecible. Entendí que no vine a este mundo a complacer, a cargar emociones ajenas, a competir por afectos, a mendigar atención. Vine a vivir con dignidad, a amar sin desaparecer, a decir mi verdad sin pedir disculpas por existir. Y esa certeza me devolvió pedazos de mí que creía perdidos. Aprendí que el amor real no exige sufrir, que la paciencia no es aguante ciego, que la familia no justifica el maltrato, que la soledad no es fracaso. Descubrí que irme sin ruido es a veces la forma más alta de respeto, que la distancia puede ser higiene del alma, que el tiempo es mi bien más sagrado. A los 50 supe que la libertad no es hacer lo que quiero, sino dejar de hacer lo que me hiere, que mi valor no depende del qué dirán, que mi paz no se negocia, que mi voz no necesita permiso. Y entendí que la mujer que se elige no se vuelve egoísta, se vuelve entera. Miré a la mujer que fui y no la juzgué. Hizo lo que pudo con lo que sabía. Creyó que amar era desaparecer un poco, que ser buena era aguantar, que ser fuerte era resistir. Hoy la abrazo con gratitud porque gracias a ella aprendí otro camino. Y esta es la moraleja que la vida me escribió en la piel. Cuando una mujer pone límites, no se cierra, se abre a sí misma. Cuando deja de complacer, no se vuelve dura, se vuelve justa. Cuando elige su paz, no pierde amor, gana verdad. A los 50 no se acaba la vida, comienza la mía. No es orgullo, es amor propio aprendiendo a respirar. Gracias por caminar conmigo a través de estas palabras. Si llegaste hasta aquí, es porque algo de tu historia se reconoció en este mensaje. Tal vez recordaste a la mujer que cayó demasiado, a la que soportó por amor, a la que creyó que poner límites era volverse dura. Y quiero que sepas algo. No estás llegando tarde a tu vida, estás llegando a tiempo a ti.
Ojalá te lleves de este encuentro una certeza sencilla. Tus límites no te alejan del amor, te acercan al amor que te merece. No necesitas volver a encogerte para ser querida, ni pedir permiso para cuidarte. La mujer estoica no levanta muros, aprende a elegir dónde descansa su corazón. Si este mensaje tocó tu alma, quédate en este espacio para seguir creciendo juntas. Suscríbete. Para no perder los próximos encuentros, comparte este video con otra mujer que quizá hoy necesita escucharlo y cuéntame en los comentarios, ¿qué límite estás aprendiendo a poner por primera vez? Gracias por tu tiempo, por tu sensibilidad y por tu valentía de mirarte sin miedo. Que esta noche descanses en paz contigo, que mañana despiertes un poco más tuya y que nunca vuelvas a confundir amor con renuncia. Nos encontramos en el próximo mensaje.